Muy buenos días a todos los que están entrando en este momento a la sesión virtual. Mi nombre es Ángela Sánchez, yo trabajo desde el programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Y pues como ustedes bien lo saben, el motivo de esta sesión y encuentro es hablar sobre las becas para extranjeros del gobierno de Suiza. Estas becas, como ustedes también deben ya haberlo reconocido, son para estancias de investigación, postdoctorados y doctorados pues en este país. El día de hoy está con nosotros Beatriz Ponce. Beatriz es parte de la sección consular de la Embajada de Suiza en Colombia y va a ser ella quien nos va a dar toda la información referente a la convocatoria y por supuesto también para resolver sus dudas. Antes de darle la palabra a Beatriz, quisiera contarles e invitarlos al mini site pues de la convocatoria, donde está toda la información de cómo ustedes deben postularse, en qué consiste la beca, cuál es el beneficio, están los documentos, videos de instrucciones y demás. Entonces, el mini site es como una gran fuente de información que ustedes pueden tener. Y también recordarles que esta convocatoria surge, pues es propuesta por el gobierno efectivamente de Suiza para estudiantes extranjeros y también está en el marco del convenio que Colfuturo realizó con el CERI, que es el Swiss, como la institución suiza para investigación y para estudios. Y ese convenio lo que establece es que al menos 2 estudiantes colombianos que se postulen a estas becas y lo hagan a través de Colfuturo van a poder ser seleccionados o van a recibir el beneficio. Entonces, si ustedes todavía tienen muchas dudas, pues los invito a que escuchen a Beatriz para que entiendan en qué consistiría esa selección y cómo pueden hacerlo. Finalmente, les cuento que el año pasado, en la convocatoria que tuvimos en el 2019, recibimos 22 postulaciones de estudiantes colombianos. De esas 22, 12 fueron finalmente enviadas a Suiza porque cumplían con todas las condiciones. Y de esos 12, 3 estudiantes colombianos fueron seleccionados y 4 quedaron en lista de espera. Entonces, pues espero que estas cifras los ayuden a tener un panorama de la postulación, de la convocatoria y que también los motive mucho a presentarse. Entonces, sin más, Beatriz, muchas gracias por aceptar este espacio, por la información que nos vas a dar y puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos. Bueno, pues aquí estoy para presentarles un poco lo de las becas de excelencia del gobierno suizo, que espero les llamen la atención, pues para que se puedan presentar. Les voy a hacer una pequeña introducción sobre Suiza. Entonces, pues Suiza se encuentra en el corazón de Europa, rodeado de Francia, Alemania, Austria, el Principado de Liechtenstein e Italia. Entonces, su ubicación pues es muy central y permite fácilmente viajar por todas partes en viajes muy cortos. La población total de Suiza es de 8.33 millones. La superficie es de 41.285 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos al doble de la superficie del departamento de La Guajira o a Cundinamarca. Su capital es Berna, que se encuentra más o menos en la mitad del país, y la moneda es el franco suizo. Más o menos tiene un equivalente a 4.000 pesos. El nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética. Por eso de pronto ustedes han visto que la sigla internacional es CH. Suiza es una confederación de estados, por eso se llama Confederación Helvética, que está compuesta por 26 cantones. Los cantones podemos decir que es más o menos similar a los departamentos aquí en Colombia. En el país se hablan 4 idiomas, entonces hay 4 idiomas nacionales. El suizo-alemán, que representa el 63%, que es la zona en rosado. Después hay el francés, que representa el 23%, está en morado. El italiano, el 8% en verde. Y el reto-romano, 0,5% en amarillo. Igualmente se utiliza, digamos, bastante el inglés. Esto trae una variedad cultural por sí, aunque sea un país pequeño. Debido a su geografía y a las estaciones, sus paisajes son muy bonitos y diversos.
Dada su falta de materia prima y el tener pocos recursos naturales, Suiza tuvo que apostar en el único recurso que tiene, que son las personas y sus cerebros, y así crear ambientes de innovación para el bienestar personal y el desarrollo profesional. Por ello, la educación es una de sus riquezas, una referencia mundial. Las universidades en Suiza se dividen en 3 tipos. Universidades y politécnicos federales, donde se hace sobre todo estudios doctorales y de investigación. Hay 10 universidades cantonales y 2 politécnicos federales. Estas universidades ofrecen programas de alto nivel científico y teórico y en investigación. Hay las escuelas pedagógicas superiores. Estas son 20 universidades de educación pedagógicas y son institutos de enseñanza técnica superior basada en la práctica, como educación primaria, educación secundaria, educación especial o educación continua para profesores. Y la tercer tipo son las universidades de ciencias aplicadas y artes. 10 universidades que proporcionan educación científica y profesional. Llevan a cabo investigaciones aplicadas y promueven la cooperación entre la investigación y la industria. Eso es bien importante. Algunos programas son ofrecidos solamente en las universidades doctorales, como son las humanidades, varias ciencias, ingenierías. En cambio, otros programas como arquitectura de paisajes, diferentes ciencias de la salud y artes, se encuentran solamente en las universidades de ciencias aplicadas y artes. Las universidades están repartidas sobre todo en la parte francesa, alemana y poco en la parte italiana. Su pequeño tamaño ha favorecido el impulso del desarrollo de la investigación y del desarrollo de redes que se implementan en la economía y en la sociedad también. La excelencia de la educación universitaria se ve reflejada en la posición que ocupan las universidades en el top de los rankings mundiales, porque se encuentran en el grupo de los primeros. Ahí ven que en el QS World University Ranking, la ETH, que es la de Zurich, está en la posición 6, la EPFL en Lausanne, posición 18, y por ejemplo en el Financial Times Ranking del 2019 se ve que St-Gall, la Universidad de St-Gall, tiene la mejor maestría en management. Al mismo tiempo, Suiza es parte de la comunidad global y mantiene una red mundial de cooperación en educación y ciencia. Si se hace una comparación a nivel internacional, se puede constatar lo siguiente. Ha habido 20 científicos suizos que han sido galardonados con un premio Nobel de ciencias en ciencias naturales, uno de los mayores números de premios Nobel per cápita del mundo. 3.2% de las personas obtienen un doctorado y Suiza ocupa el segundo lugar en cantidades de doctorados entre los países de la OCDE. Suiza se encuentra igualmente en el primer puesto en el índice global de innovación. Hay mucha innovación en Suiza. Igualmente posee el mayor número de publicaciones académicas y patentes internacionales registrados. El 3.4% del PIB es utilizado para la investigación. Suiza realmente le pone mucho esfuerzo a la investigación y mucho interés. La investigación es fomentada con plata pública y privada y por eso las empresas están muy interesadas en aplicar las novedades que resultan de todas esas investigaciones en las universidades. Entonces ahora entremos en el tema de las becas del gobierno suizo. Las becas que proponen son para investigaciones, doctorados y postdoctorados. Estas becas no son para maestrías ni MBAs. En general, ¿cuáles son las condiciones que se piden? Un conocimiento del inglés debe ser excelente porque, pues, como sabrán, en investigación, la mayoría, el idioma de contacto y de comunicación es el inglés. Tiene que ser realmente excelente, no solo ahí sí yo me desenvuelvo, porque pues van a ser
temas nuevos, información nueva, contacto con nuevas personas, entonces sí se necesita un muy buen nivel de inglés. Es posible postularse solamente a un tipo de becas, de las 3 que se proponen. Es posible postularse a una sola universidad, no puede uno decir, bueno, yo quiero esta o esta. Durante la beca se tiene que vivir en Suiza. No es una investigación pues, que se hace a tiempo completo en Suiza, no una parte del tiempo en Suiza y otra parte en otro país, ¿no? En la mayoría de los casos, para los becarios, las matrículas de la universidad es gratis. Si no es el caso, pues ahí sí ya le toca al estudiante pagarla, pero las matrículas en Suiza son muy baratas comparadas a Colombia. El seguro de salud, que es obligatorio en Suiza, lo incluye la beca. La beca también incluye un abono para poderse transportar en los servicios públicos de una media tarifa, quiere decir que pagarían la mitad de la tarifa de lo que cuesta normalmente. El vuelo de ida no es pagado, pero el vuelo de regreso sí. Para poder obtener ese vuelo de regreso, tienen que regresarse a Colombia en máximo 6 meses después de haber acabado la beca, o si no, pues pierden esa posibilidad. Los documentos que realmente son decisivos, ¿no? Cuando ustedes presentan su candidatura, es el proyecto de investigación y la aceptación de un supervisor. Eso es clave. Si no tienen, digamos, ninguno de los dos o están fallando en uno de los dos, ya de una están rechazados. Entonces ahora miremos más o menos las condiciones y comparando pues para cada beca. Entonces la cualificación mínima que se necesita pues para presentarse a una investigación o a un doctorado es el diploma de máster. De pronto voy a precisar qué es lo que nosotros llamamos beca de investigación. Eso es para las personas que ya han empezado un doctorado, que sea en Colombia o en otra parte, y que quieren ir a hacer un año de investigación en un laboratorio suizo para complementar el doctorado. Eso es lo que nosotros llamamos investigación. Para el postdoctorado, la cualificación mínima es el diploma de doctorado. La edad. Entonces, para investigación y doctorado hay una edad mínima o máxima. Para el postdoctorado, no. Entonces, para investigación y doctorado tiene que haber nacido después del 31 de diciembre de 1985. Esa fecha es muy importante en el sentido que si alguien nació el 30/12 de 1985, no va a ser aceptado. Yo sé que van a decir, uy, pero un día de diferencia y todo eso, pero no. Es muy estricto. ¿Y por qué? Es porque estas becas del gobierno suizo se están ofreciendo en 180 países, ¿sí? Entonces, pues, hay que poner unas reglas porque es que si no, uno no puede seleccionar realmente bien si cada vez hay excepciones. Entonces, esa regla es así. Para el doctorado, pues como le decía, no hay edad específica, pero sí tiene que haber recibido su doctorado después del 31 de diciembre de 2017. La duración. Entonces, para la investigación es máximo 1 año, no se puede prolongar. Para el doctorado son máximo 3 años, pero cada año se va a hacer una evaluación mirando cómo le ha ido al estudiante y todo eso, para ver si le dan el siguiente año. Para el postdoctorado también es máximo 1 año y no hay posibilidad de alargar. Como le decía, la carta de un supervisor que esté dispuesto a supervisar la investigación de doctorado, de postdoctorado, es clave, ¿sí? Entonces, eso se necesita para los 3 tipos de becas, pero además para el doctorado, ahí hay 2 tipos de doctorados que se pueden hacer. Uno que es solo investigación y otro que se llama programa estructurado, quiere decir que también se va a seguir algunos cursos en la universidad. Si es un programa estructurado con cursos, tienen que ya
tener la aceptación de la universidad que ustedes pueden seguir ese doctorado. Entonces ahí puede haber problemas de fechas, porque pues no coinciden la fecha límite de nosotros con la fecha de presentación o de respuesta a las universidades. Pero si la fecha de la universidad es después de la de nosotros, no se pueden presentar porque tienen que tener ya la aprobación. ¿Ok? Las instituciones, ¿en qué universidades se pueden presentar pues, para estos diferentes tipos? En todas en las universidades y en los politécnicos. Y para el doctorado se queda ahí nomás, pero para la investigación y postdoctorado también pueden postularse para escuelas técnicas superiores. Entonces esa es un poco la diferencia. Ahora, ¿cuál es el apoyo financiero de la beca? Es que para investigación y doctorado les dan 1.920 francos por mes. Con esa plata, ahorita después les muestro, normalmente pueden vivir, tener pues el alojamiento, la comida, desplazamiento, transporte, ¿sí? Además de eso, el primer mes se les da 300 francos de más para el alojamiento, porque a veces pues piden de pronto como un abono, ¿sí? En cambio, para los postdoctorados, lo que le pagan mensualmente son 3.500 francos por mes. Aquí pues justamente es para que tengan una idea de más o menos cuáles son los costos en Suiza, porque estudiar es barato, muy barato, pero lo que sí cuesta más es vivir en Suiza. Entonces, pues aquí se han hecho unos promedios y claro, pues eso fluctúa entre si están en una ciudad pues más grande que en otras. Claro que las ciudades grandes allá en Suiza pues son pequeñas porque, por ejemplo, Ginebra pues tiene apenas 300.000 habitantes, ¿sí? Pero bueno, es más grande que Berna, por ejemplo. Entonces, con estos costos promedios pues se ha visto que con 1.920 francos se puede vivir. Quiere decir que es una beca completa. ¿Cuáles son, digamos, los criterios de selección? ¿Sí? Entonces hay 3 criterios. Uno, el candidato. Entonces ahí van a tener en cuenta el perfil académico del candidato. Por eso es que se piden los diplomas anteriores, pero las notas anteriores, ¿no? Pues para ver cómo le ha ido al candidato. Y la capacidad de investigación, pues eso se mirará también en el proyecto o en otras investigaciones que hayan hecho, porque pues si ya han tenido o si han tenido unos papers, como se llama, pues también ponerlos como anexo, pues para que vean que han participado en otras investigaciones. Y la motivación, de ahí la carta de motivación, pues para ver cómo se presentan ustedes y el por qué quieren aplicar a esa beca. El proyecto de investigación, como les decía, es súper clave, y ahí van a ver pues la originalidad del proyecto, la solidez, la metodología y qué tan interesante puede ser para Colombia, ¿sí? Qué tanto le puede aportar a Colombia el tema de la investigación que ustedes quisieran hacer. Y el tercero, pues ya es el contexto académico, y entonces ahí van a ver la calidad de la investigación, el recorrido del supervisor, por eso es que es muy importante escoger bien al supervisor, y el potencial de una cooperación académica en un futuro, entre la universidad y el laboratorio donde ustedes estuvieron, y de pronto otras universidades aquí en Colombia. Posibles causas de rechazo. Entonces, incumplimiento de las condiciones exigidas, pues hay unas condiciones, si hay una que ustedes no cumplen, ya pues está rechazada la solicitud. Si la solicitud de la candidatura está incompleta, mal preparada o no está en el orden solicitado, porque cuando ustedes verán, hay un orden de documentos que se piden. Entonces, pues tiene que ser presentado exactamente en ese orden. Y muy importante, firmen todos los documentos donde digan firma. Sobre todo es muy importante la firma en el proyecto de investigación, la firma en el formulario, bueno, en la hoja de vida también, en la carta de motivación, ¿sí?
muy importante, firma original. Para doctorado, pues sí, como les decía antes, si falta la aceptación al programa estructurado, no se pueden presentar. Para el postdoctorado, ahí hay unas condiciones en el sentido que si ustedes tuvieron unos mentores durante el doctorado, ¿sí?, que venían de universidades suizas y que ahora quieren que sean sus supervisores para el postdoctorado, no son aceptados, tienen que ser otros. Si usted ya está en Suiza, ¿sí?, y va a estar hace más de un año cuando empiece la beca, que sería en septiembre de 2021, no es aceptado tampoco. Si usted ya ha empezado un doctorado allá en Suiza y ahora quiere aplicar, tampoco es aceptado. Y claro, si usted ya ha beneficiado anteriormente de una beca del gobierno suizo. Entonces ya entramos a la convocatoria que ya está abierta, ¿sí? Empezó el 10 de agosto y se va a cerrar el 19 de octubre. Las respuestas, entonces ustedes mandan sus expedientes, habrá una preselección. Si pasan esa preselección, su candidatura va a ser enviada a Suiza, a la Comisión Federal de Becas, y ellos en mayo del 2021 les contestarán diciendo, ¿ganaron la beca o no la ganaron? Para, si ganaron la beca, empezar en septiembre de 2021. La convocatoria pues está publicada en la página de Colfuturo y del ICETEX, entonces ahí está todo muy bien explicado con todos los detalles para que por favor la miren. Si ven que cumplen con los requisitos y están interesados en presentarse a esa beca, entonces tienen que pedir unos documentos a Colfuturo, a ICETEX, que son los siguientes. Entonces, la guía para los candidatos, en la cual se explica muy bien cuáles son las condiciones que van a recibir y la explicación de cada tipo de beca. Hay el formulario de solicitud, que ese es el que decía que es muy importante que lo firmen. El formulario de la propuesta de investigación, que es un formato especial, llenar. Formulario de carta de referencia confidencial. Ahí ustedes tendrán que pedirle a 2 profesores que los conocen que pues les den una referencia y esas 2 cartas son confidenciales, que decir que tienen que estar cerradas en un sobre. Después hablaré de eso. El formulario del certificado médico. Entonces simplemente ustedes van donde un médico, el que ustedes escojan, para que llene ese formulario si ustedes están en buena salud y lo firmen original. Y hay un folleto en el cual les explican cómo escoger el supervisor. Como les decía, eso es muy importante y clave. Entonces, pues ahí les explican cómo, pues, qué es los puntos importantes que tienen que tener en cuenta. También, pues, se ha visto desafortunadamente, como todo, que a veces hay unas ofertas falsas de becas, ¿sí? De las becas suizas. Entonces les escriben y les dicen sí, que entonces estas son las condiciones y para poder mandar los documentos ustedes tienen que pagar. No. Las becas del gobierno suizo no tienen que pagar, son gratis. Entonces no se dejen pues coger por esas estafas, pues porque ya saben que todo eso es gratis. Debido a esta famosa pandemia del coronavirus, que pues, nos ha revuelto la vida en estos meses, normalmente este calendario que yo les he dado es el que es el válido y es el que va a seguir así durante el próximo año. Pero como esta evolución de la pandemia no es insegura, no sabe uno bien qué pueda pasar o no, entonces pues es posible que en el camino, o sobre todo cuando ya la Comisión Federal de Becas les diga, sí, usted ganó la beca, de pronto haya algunos cambios y la situación en Colombia o en Suiza de pronto esté complicada cualquier cosa y no se pueden pasar cuando uno quiera. Bueno, eso simplemente para decirles que pues hay esa nueva situación ahora y bueno, eso puede eventualmente traer algunos cambios en los calendarios.
porque por ejemplo, pues los que habían ganado la beca para empezar este año en septiembre, pues estaban con muchos problemas para poder viajar, porque como ustedes saben, todavía el aeropuerto aquí no ha abierto, pues Colombia no ha abierto sus fronteras y el aeropuerto internacional todavía no hay vuelos internacionales. Entonces, pues tocó ahí adaptar para poderle dar las visas y que pudieran coger un vuelo humanitario comercial para poder seguir a Suiza, ¿sí? Entonces, eso es para que pues, lo tengan en cuenta por si acaso. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan pues en Facebook y en Twitter, que siempre hay informaciones bien interesantes. Cada semana a veces se habla de un personaje especial o de unas innovaciones especiales que han salido y todo. Entonces es bien interesante. Ahora pues estoy dispuesta a las preguntas, pero sí quisiera, como les dije antes, venir al tema de cómo presentar entonces su candidatura. Debido justamente a la pandemia, pues sabemos que muchas oficinas, instituciones, entidades están cerradas. Por Futuro en este momento también está cerrado y todo el mundo trabaja desde la casa, teletrabajo. Entonces, como cosa excepcional, pues Colfuturo va a recibir sus expedientes en PDF. Quiere decir que todos los documentos que ustedes vayan a mandar, los tienen que mandar en PDF, ¿sí? Para completar su archivo. Después de eso, como les decía, va a haber una preselección. Si ustedes son preseleccionados para que su expediente sea mandado a Suiza, entonces a ese momento sí se les va a pedir que nos manden todo en original, quiere decir un paquete de todo en original y el mismo paquete en fotocopias. Como para el envío del PDF, pues no se puede abrir las dos cartas confidenciales, porque para eso son confidenciales. Entonces vamos a creer en que si ustedes nos dicen que tienen esas dos cartas, nos ponen una notica, ¿no? Cuando manden su expediente en PDF, diciéndonos, ya tengo las dos cartas de los profesores que son confidenciales, entonces nosotros pues aceptamos de que ustedes están diciendo que lo tienen y si cumplen con todo, entonces después, cuando ya nos tengan que mandar el paquete original, ahí sí nos mandan esas dos cartas confidenciales. Bueno, creo que esas eran las aclaraciones que quería hacer sobre el momento. Cualquier cosa, pues están abiertas las preguntas. Bueno, Beatriz, muchas gracias por la presentación y por la información. Creo que ha sido bastante claro, sin embargo, tenemos varias preguntas en el chat un poco para reforzar los puntos que nos has mencionado. Y vamos a empezar con una pregunta de Silvana Correa que nos dice si es posible presentarse si se está residiendo en un país diferente a Suiza. Sí se puede, mientras usted sea colombiana, sí se puede. Entonces, debido a que ahora se puede mandar por PDF todos los documentos, entonces podría hasta el 19 de octubre mandar los documentos por PDF. Pero si es preseleccionada, vamos a necesitar que de todas maneras después nos mande los originales. Entonces ahí tiene que ver cómo puede arreglárselas para que podamos recibir los originales. Perfecto. Silvana también quiere saber si los costos que presentaste son costos de alojamiento en una habitación o es un lugar compartido. ¿Un poco a qué se refiere el tipo de vivienda? Puede haber las dos y todo eso como depende también un poco de la ciudad donde va a estar, ¿sí? Hay unas ciudades pues más baratas que otras, quiere decir que de pronto en unas ciudades eso le permita pues estar en un apartamento compartido, en otras de pronto sea solo un cuarto, hay que ver. Claro que sí va a ser difícil estar en su propio apartamento solita, eso sí, con esos precios. Mateo Agudelo pregunta, ¿este tipo de becas es recursiva? Es decir, ¿sale cada año o es únicamente para este periodo 2020-2021? No, normalmente sale cada año, esperamos poder seguir con esto. Es Suiza realmente está muy interesada y como les presenté, ellos
le ponen la ficha en la parte de la investigación y pues ellos saben que en el exterior hay gente muy buena y eso es lo que les llama la atención para que justamente puedan ir, tener esta oportunidad y después poder seguir en contacto. Entonces, normalmente va a seguir por largo tiempo, esperamos. Y Beatriz, tú acá, por favor, corrígeme si estoy equivocada, pero como mencionábamos, esta es una beca que venía administrando ICETEX y que el año pasado empezamos a administrar conjuntamente ICETEX y Colfuturo por su lado. Entonces es una beca con mucha trayectoria. Nuestro convenio tiene una duración específica, pero igual la invitación es que recuerden que se pueden postular únicamente por una de las dos instituciones, o por ICETEX o por Colfuturo. Presentarse a las dos no les va a dar más puntos y automáticamente van a rechazarles una de esas postulaciones. Correcto. Esteban Fernández pregunta si es posible postularse solo con alemán. ¿Quiere decir sin saber inglés? ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, yo también entiendo que solo habla con la lengua de alemán. Pues ahí tocaría ver si para lo que se postula va a ser solo en alemán. Porque, bueno, si se postula por decir, en una investigación, y en el laboratorio van a hablar solo alemán y todo eso, ok. Pero, como le decía, normalmente en ciencias y a nivel de investigación ya de nivel de doctorado y postdoctorado, y pues el idioma como de intercambio y de comunicación es inglés. Entonces, bueno, pueda que la mayoría se haga en alemán, pero me imagino que va a necesitar inglés también para los papers, para poder tener comunicaciones con otras universidades, otros laboratorios, intercambios. Entonces, no sé qué es digamos, si realmente no sabe nada de inglés o sabe, pero pues se estima que no es suficiente, no sé ahí qué querrá decir. En ese caso, sobre todo, lo importante es comunicarse pues con la universidad, con el supervisor y todo eso, a ver si ellos todo es en alemán. Si todo es en alemán, pues podría presentarse. Diego Mauri Romero. Clara. Sí, yo creo que sí. Igual, por favor, si la persona no le queda muy claro, envíenos la solicitud de aclaración por el chat. Vamos a pasar a la pregunta de Diego Mauri Romero. Él pregunta si hay algún conflicto o requisito en caso de haber sido becario de Colfuturo o de ICETEX para aplicar. ¿Quiere decir que fueron becarios en otras, Sí. en otras becas anteriores ahora y que ahora ya no son becarios? No, no habría ningún problema. Hugo Andrés Betancourt quiere saber si se debe regresar al país de origen, que pues en este caso es Colombia, por cuántos años tendrían que volver si es un requisito. No, digamos, no hay un requisito específico que tienen que devolverse y de pronto trabajar en Colombia por X tiempo, no. Sí, normalmente tienen que devolverse a Colombia, pues porque la idea es también que no solo la persona tenga la oportunidad de formarse y de tener todo ese conocimiento, sino que para que traiga ese conocimiento a Colombia y le pueda ayudar al país. De todas maneras, digamos, si la persona se quiere quedar más tiempo allá, pues tiene que ver que no es tan fácil, ¿no? Porque cuando se acabe la beca, se acaba la visa, digamos, el permiso de estudiar allá. Entonces, para quedarse más tiempo, no necesitaría otra visa o otro permiso. Entonces, eso ya es más complicado. Pero no hay una exigencia específica de que tiene que regresar a una fecha tal y que tiene que hacer ciertas cosas en Colombia. Eso no. Lo único es lo del vuelo. Si quieren, pues, tener el vuelo de regreso, no se pueden regresar después de 6 meses de haber acabado la beca. Luis Rueda dice, si tengo la aceptación de un director en Suiza, pero aún no estoy aceptado en el programa de doctorado, ¿podría aún presentarme? No. Si es un programa estructurado de doctorado, como les decía, no. Si no tiene la aceptación de la universidad, no se puede presentar. Ya le tocaría para el año entrante. Natalia Ramírez, ¿el nivel de inglés se debe certificar con un examen oficial o con un título de maestría en idioma inglés es suficiente?
Ah, no, pues claro, un título de maestría en inglés, eso quiere decir que lo maneja muy bien porque pudo hacer una maestría en inglés. No, para el idioma en realidad no se pide ningún diploma específicamente. Nosotros confiamos en que si la persona dice que sabe el idioma y que lo sabe bien, pues que realmente lo sabe. Y eso la persona es la que realmente verá si, por ejemplo, nos dice, sí, sí, yo domino muy bien el inglés y no lo domina. Va a perder es la persona sobre todo, ¿por qué? Porque va a llegar a un país nuevo, cultura nueva, idioma nuevo, todo nuevo, y además va a entrar a una universidad, un laboratorio con gente nueva, gente a veces muy bien preparada, sobre todo los supervisores y todo eso, y no va a entender nada. Entonces, si no tiene el nivel suficiente del idioma. Entonces, el que va más a perder es la persona en sí. Entonces, nosotros confiamos en que si nosotros pedimos que tenga un muy buen nivel del idioma, pues lo tenga. Ahora, nosotros estamos hablando sobre todo del nivel inglés. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, ese es el idioma de la comunicación en ciencias y en investigación y todo. Pero claro que sería aconsejable de que supieran un poco del idioma en donde van a estar. Si están en la parte francesa, un poco de francés; si están en la parte alemana, alemán; en la parte italiana, italiano. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras ustedes están en la universidad, en el laboratorio, pues de pronto todo se hable en inglés. Pero ustedes salen de la universidad y ¿qué? Ahí tienen que interactuar pues con gente, tienen que ir al supermercado, ir a tomar un bus o cualquier cosa, tienen que preguntar una dirección. Pues todo eso va a ser en el idioma de donde ustedes están, ¿no? Entonces, pues sería aconsejable para que la persona pudiera aprovechar un máximo su estadía ya, no solo a nivel intelectual y profesional de la parte de investigación, doctorado, postdoctorado, sino personal, ¿no? Pues porque esa es una parte muy bonita de poder uno comunicarse con la gente, aprender de la cultura, etc. Nelson Andrés Sánchez Otálora escribe una pregunta. ¿Hay una lista de posibles universidades candidatas para la beca del doctorado o cualquier universidad de Suiza es candidata? Bueno, ahí si ustedes entran a la información, pues ahí como yo les dije, son sobre todo las universidades y los politécnicos federales, ¿no? Y para ciertos, pues están las universidades de ciencias aplicadas. Entonces, si quieren después yo les puedo dar un enlace, no sé si en Colfuturo de pronto pusieron ese enlace, de Swiss Universities, donde ahí está la lista de todas las universidades de los politécnicos y de las universidades de ciencias aplicadas. Entonces ahí pueden entrar a cada universidad, mirar los programas que tienen, ver cuál es el que le interesa y seguir adelante en la búsqueda. Alejandro Restrepo González dice, caso pidan los documentos originales, ¿tienen alguna fecha prevista? Soy colombiano, pero vivo en Brasil y el envío de los documentos puede demorarse. Pues normalmente sería en noviembre. Ahora, ¿cuándo exactamente en noviembre? No lo sé todavía, pero pensaría que hasta finales de noviembre. Quiere decir que tendrían pues un mes más, mes y pico de más, entre el momento pero claro, entre el momento que ustedes entregan, que es el 19 de octubre, pues ahí tiene que pasar por el comité de preselección, ¿no? Entonces, desde ese momento a que le den la respuesta de que sí fueron preseleccionados, diría más o menos 2 semanas. Entonces sería a finales de octubre y pues tendrían más o menos un mes para entregar los originales. Eso pensaría que podrían ser las fechas. Camilo Rojas Pacheco dice, si el doctorado ya lo inicié en España y quiero aplicar a una investigación, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. David Román dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Existe alguna convocatoria especial para maestrías o existe alguna posibilidad de estudiar una maestría por medio de una beca? Bueno, posibilidades hay, pero no a través del gobierno suizo. Hay posibilidades, pero ya directamente con cada universidad.
Entonces, porque allá en Suiza cada universidad maneja sus programas y su budget, su presupuesto. Y entonces ellos pueden decir si dan becas para extranjeros, si en qué, si en pregrados, si en maestrías. Entonces ya tendría que entrar, buscar la universidad que le gusta, donde tiene un programa que le interesa, contactarse con ella y preguntar si hay esa posibilidad. Pero a través del gobierno suizo, no. Perfecto. Tengo una pregunta de Alejandro Restrepo, que la mencionaste en la presentación, pero quisiera retomarla. Y es, esta persona todavía no tiene su título de maestría por trámites de la universidad. Él pregunta si es posible presentarse sin tener el diploma de la maestría. Sí, si ya ha acabado la maestría, igual para los que se quieran presentar para un postdoctorado y que ya acabaron el doctorado, pero no han recibido el diploma, con una carta de la universidad que diga, que certifique que sí, que ya han acabado y aprobado el programa, pero pues que el diploma se demora, pueden presentarse. Y entonces, si son preseleccionados, después mandan copia autenticada del diploma a la comisión o a la embajada, dependiendo de cuándo lo reciben. Melissa Chicaiza dice, hola, buenos días, ¿podrías aclarar las condiciones para postularse para ser investigador? Yo tengo maestría, pero aún no adelanto un doctorado. ¿Puedo aplicar para ser investigadora aunque no haya empezado un doctorado? No, la investigación realmente hace parte del programa del doctorado, es decir, que ya tiene que haber empezado, como le decía, en Colombia o en otro país, y que la investigación que quiera hacer en Suiza sea parte de esa investigación del doctorado. Así solamente quiero investigar un año, no. Tengo una pregunta muy particular y es una persona que dice, que Yanis Patiño dice, he encontrado grupos de investigación que explícitamente dicen que no reciben becarios de la Embajada de Suiza. Dice que si pueden contarnos de posibles inconvenientes que estudiantes hayan tenido una vez en Suiza. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Mira, dice, he encontrado grupos de investigación que explícitamente dicen que no reciben becarios de la Embajada de Suiza. Y su pregunta es si puedes contarles inconvenientes que ustedes hayan sabido al respecto de este tipo de grupos que no aceptan becarios de la embajada. Pues ahí me coge de sorpresa porque en realidad no había oído de eso. No digo que no haya, de pronto sí. Ahora, que yo esté especialmente al corriente de que haya habido problemas específicos, no. Pero como en la vida todo es posible, ¿no? A no todo el mundo le va bien, a no todo el mundo le gusta. Entonces, pues, dificultades. Pensaría yo que es ya en el momento de estar allá investigando, de pronto puede haber problemas pues, personales con el supervisor, con los colegas, eso siempre puede ser posible. Que haya habido, o no sé, a veces que hay personas que de pronto hayan copiado resultados de otros o cosas así, los hayan pues encontrado y después digan que eso no es correcto. No sé, ahí sí me quedé un poco corchada con esta pregunta. Alfredo Ricci escribe una información y su pregunta puntual es si uno ya fue aceptado a un doctorado, el cual es financiado porque tiene un contrato laboral, ¿puede aplicar a la beca? ¿Ya fue aceptado a un doctorado allá en Suiza? Sí, y tiene un contrato laboral que le financia sus estudios. Entonces él quiere saber si igual, aunque tiene ese contrato de trabajo, si se puede presentar a esta beca. No creería porque justamente esa hace parte de las condiciones en las cuales dicen que si ya han empezado un doctorado allá en Suiza, no pueden estudiar. Sería diferente si fuera un doctorado en otra parte, ¿sí? Y bueno, hay una cosa que yo de pronto no lo precisé, es que si, por ejemplo, ustedes tienen se presentan a esta beca, ¿sí? Del gobierno suizo, la reciben y también se presentaron a otra beca
y también o tienen una ayuda, digamos, económica por otro lado, tienen que informarlo cuando presenten su solicitud. Eso pues siempre hay que ser lo más transparente posible. Pero aquí específicamente con la persona que ya empezó o que va a empezar su doctorado en Suiza, no puede aplicar a la Rick H. dice si el requisito de edad es aplicable para el momento de la aplicación a la beca o para el momento de iniciar los estudios. No, el momento de aplicar a la beca. Porque claro, de aquí a que empiece la beca, pues hay más de 6 meses, ¿no? Entonces, pues sí. No, al momento de aplicar a la beca. Creo que esta pregunta es importante. Mateo Agudelo Jaramillo pregunta si puede presentarse a la beca si acaba de comenzar el programa de doctorado en Suiza o si es estrictamente para quienes no han empezado. Pues esta pregunta va con la anterior, ¿no? Quiere decir que ya ha empezado el doctorado en Suiza, entonces no puede aplicar a la beca. Porque es que hay que ver que estas becas es pues para ayudar a personas que de pronto no tienen mucha facilidad de poder ir a estudiar allá, ¿no? Entonces, si ya las personas están allá en Suiza, pues ya conocen, ya tienen los contactos y todo, pues no es como, pues no, la Comisión Federal de Becas no, pues les parece que no vale la pena porque pues es más para darle la oportunidad a otras personas. Aquí también tengo una pregunta de Valeria Ortiz para reforzar la respuesta. Por favor, ella dice que si puede aplicar a un máster de investigación. Si es un máster, no. Para la investigación tiene que ser adentro de un programa de doctorado. Angie Caicedo, ¿todos los documentos se deben traducir? Pues el formulario no, pero pues lo que hay que ver es que en Suiza, como, bueno, les dije que tenemos 4 idiomas nacionales, pero no hay el español. Entonces, pues ellos pues necesitan tenerlo en un idioma que ellos entiendan, ¿sí? Entonces, pues sí, normalmente casi todos tienen que ser traducidos. Lo importante sobre todo, pues es, bueno, los diplomas, pues, para que ellos puedan entender qué cursos y cuál ha sido el programa. La investigación, claro, proyecto de investigación clave. Pues el currículum vitae, la hoja de vida, la carta de motivación también es importante. Esos son sobre todo los documentos que hay que traducir. Y pues pueden traducirlo pues o a francés, alemán, italiano o inglés. Francisco Guzmán dice una consulta, no, ay, se me movió, perdón. No la has hecho, que si puedes viajar si se puede viajar con la esposa. Pues poder viajar, puede viajar, porque nadie le va a prohibir. Lo que pasa es que la beca sí está, como ustedes vieron ahí, los costos, está realmente hecha para solo una persona, ¿sí? Entonces es muy difícil con esa suma vivir 2 personas. Primero. Segundo, para que la pareja pueda viajar con el becario, tendría que pedir una visa de reagrupación familiar. Y entonces, pues ahí toca mirar cuáles son las condiciones. Y sobre todo, hay que tener en cuenta el tiempo. Para pedir la visa de reagrupación familiar, desde el momento en que la persona viene a la embajada a hacer su solicitud, tiene que esperar 2 a 3 meses, más o menos, para recibir una respuesta de si puede viajar o no. Entonces ahí lo que yo vería difícil es la parte económica. Y si, por ejemplo, la persona tiene suficiente para pagarle a la pareja, o tiene, pues ahí de pronto uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué está pidiendo una beca? Francisco también tiene otro par de preguntas y una es relacionada con si la beca es condonable. Entonces aquí, antes de darte la palabra, Beatriz, quiero reforzar que este no es el crédito beca de Colfuturo, esta es una convocatoria totalmente independiente a nuestro crédito beca, son programas independientes
Y ahora sí, Beatriz, te doy la palabra para que le puedas contestar. La pregunta puntualmente es si el apoyo es condonable. ¿Condonable quiere decir que tienen que hacer algo después? Si tienen que pagar algo. No tienen que reembolsar nada. Y como decía yo antes, no tienen que regresar en una fecha específica o trabajar o hacer algo especial en Colombia. Y finalmente, Francisco también dice, ¿se puede aplicar con más de una universidad que uno tenga como contacto para el estudio? No, tienen que escoger solo una. Y también acá recordar que no es contacto. Aquí lo que ya deben tener es su admisión o la aceptación de su universidad y supervisor. Correcto. Hugo Andrés Betancourt dice, si en el doctorado hay financiación para trabajo de campo por estancias cortas en Colombia u otro país, ¿hay inconveniente con la beca? ¿Hay algún inconveniente con la beca? A ver, si entendí bien, entonces pediría la beca, pero tendría una financiación extra para hacer investigaciones de campo. ¿Es eso? Así es. Ajá. Estancias cortas. Pues ahí sí tocaría ver porque es un caso específico. Normalmente, pues las personas que van a hacer investigación allá es para estar allá, ¿sí? No es mixto, no es para que estén investigando aquí y allá. El allá puede ser Colombia o cualquier otro país. Dice que son cortas. Bueno, no sé qué es lo que quiere decir con cortas. Ahora, el hecho que esté pagado, pues bueno, eso ayuda, claro, y eso tendría que ponerlo en el expediente, ¿no? Explicar bien eso, cuándo serían esas investigaciones al exterior, cuánto tiempo y de dónde tendría la financiación. Y ahí pues se podría preguntar. Ahí sí no le puedo decir exactamente. Ahora sí, lo que le aconsejaría en ese caso es que nos escriba, ¿sí? Se escriba a la embajada, nos dé la información que le estoy pidiendo y entonces ahí sí ya me averiguaría con la Comisión Federal de Becas a ver si podría aplicar o no. Beatriz, esta pregunta también creo que es importante porque pues las fechas de admisión no coinciden de alguna forma con la convocatoria. Entonces, Laura Chaparro dice, ¿hasta cuándo se puede aplicar a esta beca? Revisando la página de la universidad, los resultados de admisión los darían en enero del 2021. Entonces, los tiempos de esta beca no coinciden con los de la universidad. Sí, ese es un problema. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues si solo le darían el resultado en el año entrante, pues tendría que presentarse entonces a la beca el año entrante cuando ya tenga la aceptación de la universidad. Sí, ese es un problema con las fechas. No coinciden todas las universidades con las fechas de esta convocatoria. Pero entonces, conclusión, si no tiene la aceptación ahora, antes de 19 de octubre, no se puede presentar. Bueno, hemos cubierto todas las preguntas en el chat, entonces antes de finalizar, quisiera invitar a Ángela Sánchez, quien trabaja en el equipo de Consejería Académica de Colfuturo, y pues en conjunto hemos manejado la beca desde el año pasado, y quisiera invitar a Ángela para que por favor les dé algunas recomendaciones a los estudiantes en su proceso de postulación en esto que nos queda hasta el 19 de octubre y también que nos cuente cuáles fueron los errores más comunes del año pasado para evitar que a ustedes les pase este año y por esa razón tengan menos opciones de participar en la beca. Así es, Joana, gracias. Bueno, voy a empezar por repasar como puntos claves de la postulación y después lo de los errores. Sobre la postulación, para complementar lo que Beatriz ha mencionado durante toda la presentación, les recuerdo que deben inicialmente ustedes diligenciar un formulario que tenemos en la página web de la convocatoria. La página web fue compartida a través del chat. En esa página hay un botón que dice Apply Now. Ahí lo que ustedes deben hacer es pues, darle clic, ingresar y diligenciar ese formulario. Ese formulario es solamente uno de los documentos que hacen parte de toda la postulación. Beatriz ha insistido en que ustedes deben enviarla, que deben tener la lista en físico,
pero entonces esa postulación está compuesta por el formulario, por sus hojas de vida, por cartas de motivación, las cartas de los supervisores y demás. Entonces, pues como aclarar eso, como que la postulación no solamente es el formulario, sino es un paquete de documentos que ustedes deben enviar inicialmente en PDF y tenerlos listos en físico. ¿Cuáles son los documentos y digamos cuáles son las instrucciones? Dentro de la página web también, en la sección de Process Advice, ustedes van a encontrar un PDF con toda la información pues, oficial que publicó el gobierno de Suiza referente a los documentos. Nuestra recomendación ahí es que ustedes armen sus paquetes tal y como si los fueran a enviar, o al menos su paquete inicial, tal y como si lo fueran a enviar en físico y lo escanean, arman un solo archivo PDF y ese es el que nos envían a Colfuturo, al correo yosoyfuturo@colfuturo.org, que también lo acabamos de poner en el chat. Adicionalmente, pues cuando ustedes estén leyendo los documentos que deben enviar y la postulación que deben construir, van a ver que hay algunos documentos como certificado médico o la propuesta de investigación que tiene un formato específico. Ese formato no está publicado en ninguna página web, sino que también lo deben solicitar a través de correo electrónico. El correo electrónico es el mismo, Yo Soy Futuro, que es el punto de contacto para esta beca. Entonces, eso pues es relevante. Recordarles que la fecha del cierre es el 19 de octubre, entonces, por lo tanto, pues que lo deben hacer con tiempo para que puedan complementar los documentos necesarios antes de esa fecha. Y sobre los errores comunes, yo les diría que tal vez el error más común es que el año pasado enviaron sus postulaciones incompletas. E incompletas pueden ser entendidos de diferentes maneras. Incompleto porque efectivamente no enviaron algún documento, o porque, por ejemplo, si les piden dos copias del pasaporte por paquete, solo enviaron una copia por paquete, o los enviaron en desorden, que eso también hace parte de lo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, incompleto por ese lado. Pero también incompleto en tanto la información que ustedes diligencian en sus documentos. Hay personas que, por ejemplo, evidentemente tienen estudios de maestría o tienen conocimiento de lengua extranjera, pero en el formulario no incluyen esa información. O personas que enviaron su propuesta de investigación completa dentro de las preguntas que están en el formulario o como en el formato, pero no lo firmaron, que es, por ejemplo, parte puntual de la postulación. Entonces, no solamente es enviar los documentos, sino que ustedes se fijen muy claramente en cuáles son las instrucciones. Recuerden firmar todos los formatos, recuerden enviarlos en el orden específico, recuerden poner toda su información, sobre todo tengo muy claro eso. Algunas personas que en el formulario de postulación no incluyeron información que efectivamente sí tenían. Y como mencionaba Beatriz al principio, al recibir todo en formato pues, digital y al ser esta una convocatoria que se abre a todos los países del mundo, el paquete que ustedes envíen va a ser la versión final. No hay forma en que nosotros podamos modificarla o incluirla o, no sé, recibir 2 o 3 correos por parte de ustedes, sino asegúrense que cuando lo envían, pues ya es definitivamente lo que está listo para que sea evaluado. Y siempre pues que tengan en cuenta eso, que si pasan la preselección, deben enviar los documentos en físico, así ustedes estén desde otro país y no en Colombia. Entonces creo que es eso, Joana. Y yo en este punto del envío de los documentos también les quiero como compartir la experiencia del año pasado. Usualmente este favor los estudiantes se lo piden a sus mamás. Y las mamás pues a veces se enredan y se ponen muy nerviosas con todo el trámite, entonces piensen un poco en ellas. Esto suena muy paternalista, pero por favor tengan en cuenta que a quien ustedes le van a pedir el favor, pues la persona debe asegurarse de que todo viene bien, que todo va a estar perfecto, para que ustedes tengan más posibilidades de cumplir con éxito los requisitos de la convocatoria. La invitación que les hacemos desde ahora, porque vi en el chat algunas personas hablando sobre las fechas porque no pueden presentarse en esta convocatoria, entonces la invitación es, por ejemplo, quien decía que la admisión se la dan hasta enero del 2021, pues que esté lista para postularse en la convocatoria del 2021 para empezar sus estudios en el 2022.
Es decir, mi invitación no es a que se desmotiven, sino que al contrario sepan que este es un proceso de planeación y que la planeación en este momento ya seguramente implica que ustedes, si quieren participar en estas becas, puedan empezar en el 2022 si no habían empezado aún su trámite con las universidades en Suiza. Gracias, Ángela. Beatriz, antes de despedirte, no sé si quieras hacer alguna recomendación final. No, pues aquí estamos abiertos y quisiéramos pues recibir un máximo de gente. Esperamos de que se puedan postular y que sean aceptados, porque pues es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora a todo nivel. Como les decía, no solo miren la parte profesional e intelectual, sino miren la parte también personal, de tener una oportunidad de vivir en otro país, conocer otra cultura, intercambiar con gente de muchos países, porque en Suiza hay personas que vienen de muchos países a investigar y todo. Entonces, pues, buena suerte. Bueno, muchas gracias a nuestras expositoras Beatriz y Ángela, gracias a ustedes también por su participación y por sus preguntas en el chat. Esta sesión se va a grabar y va a quedar publicada en nuestro canal de YouTube en los próximos 3 días hábiles, entonces nuevamente para que la puedan consultar a manera de repaso si hay algo que necesitan confirmar. Muchas gracias para todos, gracias Beatriz, feliz día. Gracias por el futuro, que les vaya muy bien.